Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como siempre, lunes a viernes a esta hora tenemos el análisis de coyuntura con titulares. Los presentamos en Noticia Argentina. La lucha de una familia y de organizaciones sociales es escuchada. La justicia reabre el caso sobre la muerte del activista Santiago Maldonado. Hay una línea de investigación que exige ser escudriñada. De eso va nuestro análisis desde esa nación del sur del continente. Segundo tema que es noticia, Colombia. El asesinato de un líder indígena a manos del ejército no solo genera dolor, sino indignación y además abre heridas de uno de los episodios más dramáticos del conflicto armado interno del país. Les hablamos de las ejecuciones extrajudiciales, tenemos esa radiografía y la analizamos. Tercer tema que es noticia, Perú, que se vayan todos. Eso dijeron hasta la madrugada de este viernes miles de personas en una movilización en Lima, la capital, exigiendo elecciones anticipadas. Un tema que profundizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, la justicia ordena reabrir la investigación por el fallecimiento del activista social Santiago Maldonado. Descartan la desaparición forzada, pero reclaman que se indague si hubo abandono de persona. El Ministerio de Seguridad, entre tanto, enaltece que supuestamente siempre tuvo la razón. Revisamos todos estos hechos a continuación. Un tribunal de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, al sur de Argentina, ordenó reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado en 2017, a fin de determinar si gendarmes o miembros de comunidades mapuches cometieron el delito de abandono de persona, descartando la existencia del delito de desaparición forzada. El 29 de noviembre del 2018, un juez había dictaminado que los uniformados no fueron partícipes de la muerte de Mapuche y sentenciaron que su deceso fue por ahogamiento al intentar cruzar voluntariamente el río Chubut, decisión que fue rechazada por la familia. El Tribunal de Comodoro anuló esa resolución y revocó el sobreseimiento del único integrante de la fuerza imputado, el gendarme Emmanuel Echazú, para someterlo a nuevas indagaciones. Además, pide la participación de especialistas forenses para reconstruir las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Maldonado. Santiago Maldonado, un joven artesano de 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, desapareció tras participar en una protesta mapuche en defensa de los territorios en la provincia de Chubut, que fue reprimida por la policía. Los testigos confirmaron el uso de balas y violentas agresiones. 78 días después de ser visto retenido por las fuerzas policiales, apareció sin vida en el río de Chubut. Sobre el fallo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que ratifica que no hubo desaparición forzada en el caso Maldonado y añade que los últimos que lo vieron fueron sus compañeros. El mismo ministerio emitió un comunicado en que dice que Bullrich siempre defendió la verdad. La reapertura de la causa se produce en un momento particular. Este viernes llegaron a la Argentina representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, al cumplirse 40 años de su visita en plena época de dictadura militar. Se reunieron con el presidente Mauricio Macri y también lo harán con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, otra posible víctima del Estado. Ahí los hechos registrados durante esta jornada, desde la visión de la familia de Santiago Maldonado, desde las organizaciones sociales, ¿esto qué significa? ¿Cómo se recibe en términos precisamente de esta lucha? Le preguntamos a nuestra corresponsal Sabrina Roth. Desde Jujuy, Sabrina, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Hola Tatiana, muy buenas noches. Bueno, sensaciones encontradas. Por un lado, lo que decía Sergio Maldonado es que se trata de un fallo contradictorio, porque si bien por un lado descarta la desaparición forzada, por el otro ordena que se realice la investigación tal como lo demandaba las distintas querellas respecto a determinadas pruebas, por ejemplo, la del polen que se encontró en la ropa, el análisis
de el bastón y del dinero que se encontró junto con el cuerpo de Santiago Maldonado y otras medidas de prueba. Y por supuesto también fuertes críticas a la ministra de Seguridad, que lejos de ser como planteó en un comunicado después de conocerse este fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el fallo no ratifica la versión del ministerio que sostiene que la Gendarmería no tuvo absolutamente nada que ver, sino todo lo contrario. Dice que hay que seguir investigando y no se puede aislar la muerte de Santiago Maldonado respecto del contexto en el que se dio, por eso también el pedido de reconstrucción. Por otra parte, el análisis de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, también relacionado con las cuestiones internacionales y de política local. Lo que decía Sergio es que, por ejemplo, cada movimiento importante que tuvo la causa estuvo vinculado con alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, la aparición del cuerpo de Santiago se produce justo antes de que Sergio se entrevistara con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay. El cierre de la causa, dispuesto el 29 de noviembre por Gustavo Geral, se da justo antes del G20 en la República Argentina, y la aparición de este fallo justo cuando Sergio Maldonado se iba a volver a encontrar con la Comisión Interamericana. Y otra cosa que hay que analizar, Tatiana, tiene que ver con las presiones del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial. No es casual que este fallo sea después de las elecciones primarias que tuvieron lugar en la República Argentina, donde quedó claro o hay amplias posibilidades de que el actual gobierno no renueve su mandato en las próximas elecciones. Entonces, las presiones sobre el Poder Judicial también dejan de tener el efecto que habían tenido hasta el momento. Ahí están todos los hechos entonces de esta jornada para analizar. Sabrina, gracias, buenas noches y buen fin de semana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Charlie Pisoni. Él es ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. No lo tenemos en este momento. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con él. Vamos a la mesa, porque tenemos esta información a manera de síntesis de lo sucedido durante esta jornada. Lo recordamos en un hecho al que le mantenemos los ojos puestos por convertirse en una situación emblemática marcada por los derechos humanos y recordando además las desapariciones de la dictadura en esta nación del sur del continente. Acá lo tenemos entonces, reabren causa por la muerte de Santiago Maldonado en Argentina. Allí el titular y fotografía que sin duda le daba la vuelta al mundo cuando se ha recordado en distintas causas a Santiago Maldonado. La investigación por el fallecimiento en 2017 de este activista argentino deberá reabrirse por decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Este viernes dejaba sin efecto el sobreseimiento efectivo de Gendarmería, ordenó cumplir con nuevas medidas de prueba. Este es un asunto fundamental para analizar. Hay nuevas medidas de prueba que deben ser tenidas en cuenta. La causa fue archivada por el juez Gustavo Geral como muerte accidental. Ahora el Tribunal Patagónico pone en duda la versión. Dicen esto: nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. Ese es el planteamiento desde la justicia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Tenemos a nuestro analista, lo presentamos de nuevo, Charlie Pisoni, el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina. Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a todos los televidentes y las televidentes. Una línea de investigación pareciese que muy clara, pero ¿por qué antes no se tuvo en cuenta? Es parte de por donde quiero comenzar esta reflexión contigo, es la verdad que tienen los 3 miembros de la Gendarmería, que fueron los últimos, como bien se observaban en los videos, que vieron con vida a Santiago Maldonado. Charlie. Bueno, sin duda comparto plenamente el análisis de la corresponsal Sabrina Roth. Creo que hay muchas variables que marcan que este fallo se ha dictado en estos días, el día de hoy, y fundamentalmente tienen que ver con esa perseverancia y esa resistencia que ha tenido la familia de Santiago Maldonado, en especial su hermano Sergio, en siempre ir para adelante y nunca bajar los brazos y buscar la verdad y la justicia y saber qué pasó con Santiago Maldonado. Sin duda, hoy hemos compartido un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a Sergio y realmente estaba muy emocionado por esta decisión, que es, ustedes saben, un tribunal de segunda instancia,
la Cámara de Apelaciones que revoca este cierre de la causa que habían dictado en primer momento Otranto y después Heral, que son los dos jueces que tuvo la causa en la instrucción. Y realmente para nosotros es lo que marca este fallo es que estábamos en el camino correcto cuando decíamos que a Santiago lo habían asesinado la gendarmería, ¿no? Ustedes saben que las marchas que hemos realizado los organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo, que es el lugar central de marchas de la Ciudad de Buenos Aires, han sido multitudinarias, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y además ha sido un reclamo internacional. Después de realizar esas multitudinarias marchas, fue que encontramos el cuerpo de Santiago. Hasta ese momento estaba desaparecido, y ustedes saben lo que es la desaparición para los argentinos, la historia reciente, hace más de 40 años que hemos sufrido, muchos de nosotros también somos familiares desaparecidos, y haber encontrado el cuerpo realmente fue un logro de esa lucha, pero nos quedaba la otra parte, saber qué pasó, ¿no? Y creo que de alguna manera este fallo va en sintonía con esa parte, con entender que necesitamos la justicia, necesitamos que los responsables de la desaparición seguida de muerte para nosotros, y en eso estamos en desacuerdo con lo que dice el fallo, porque el fallo no habla de eso, pero más allá de eso estamos convencidos que esta búsqueda de justicia en algún momento va a llegar, y ojalá porque así la familia lo necesita. Con respecto a esa misma línea de investigación, ¿qué hacer para que precisamente avance y no sea a través del Ministerio de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich lo que queda de aquí a este próximo semestre se convierta en un obstáculo? Te lo pregunto solamente para recordarle a nuestra audiencia un hecho, y es que al momento de los mismos hechos, lo que hizo el Ministerio de Seguridad fue resguardar a los miembros de la Gendarmería que participaron de esta acción tan violenta en Chubut. Exacto, fue encubrir a los gendarmes. Allí estaba presente en el momento de la represión el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti. Son responsables, sin duda, de este hecho. Nosotros queremos que rindan cuentas en la justicia, sabemos que tienen mucho para decir, queremos escucharlos. No han sido ni siquiera llamados a declaración indagatoria, lo cual es gravísimo, no han sido procesados, no han sido cruzados sus teléfonos. Uno hoy con la tecnología puede cruzar las llamadas telefónicas, saber en qué lugares estaban geolocalizados esos celulares. Bueno, no se ha hecho nada de eso. Sin duda el gobierno nacional de Mauricio Macri está complicado con el tema Maldonado porque es responsable por acción o por omisión, como dice el fallo, hoy habla de omisión, es responsable por acción o por omisión de la muerte de Santiago. Y nosotros sin duda entendemos que este fallo también tiene que ver, como se mencionaba anteriormente, con los vientos de cambio que vienen en la Argentina, con un gobierno que se está acabando, con un gobierno que en octubre va a recibir un repudio generalizado. Ya se hablan más de 20 puntos de diferencia en la elección primaria que hubo. Sin duda muchos esperamos que sea mayor esa diferencia, porque no solamente estamos hablando de violencia institucional por parte de la Fuerza de Seguridad, sino que estamos hablando de un plan económico que es un plan económico que ya se ha implantado durante varios momentos en la Argentina y no ha funcionado. Y ojalá este momento de tristeza que vivimos muchos argentinos y argentinas cambie. Ojalá que podamos nuevamente tener gobiernos que apuesten a hacer feliz al pueblo argentino y también a pensar en una patria grande para todos y para todas. Charlie, a propósito de la visita de la CIDH Argentina, me decías inicialmente que se reunían como organizaciones de derechos humanos hoy con ellos. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál es esa síntesis, ese titular de este encuentro? Bueno, así es, porque hoy justamente se cumple 40 años de la visita de la CIDH a la Argentina en plena dictadura y que sirvió de alguna manera en el año 79 para empezar a desenmascarar esa dictadura que habían comenzado en el 76 y que ya contaba con millares y millares de desapariciones, de torturas y apropiaciones de menores, entre otras vejámenes y delitos. Pero bueno, hoy fue para charlar también del presente. Nos encontramos para dialogar de eso, hubo representantes de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, como te decía, la familia Maldonado, los familiares del buque Ara San Juan, que es un buque que se ha perdido en el mar argentino y el gobierno fue responsable de esta inacción. En fin, nos hemos encontrado y de alguna manera la CID ha escuchado las graves violaciones que se viven hoy en la Argentina a los derechos humanos, la falta del Estado de Derecho,
la persecución a los militantes populares que no piensan igual a este gobierno, y de alguna manera también destacar bueno, que nunca hemos bajado los brazos y que sin duda, como lo marca este fallo en el caso Maldonado, estamos en el camino correcto, ¿no? El tiempo finalmente a las organizaciones del pueblo nos da la razón, y esta decisión del Tribunal de Comodoro Rivadavia va en ese sentido. Si algo tenemos para transmitir los organismos de derechos humanos a los televidentes y a las televidentes de Telesur, es que nunca bajen los brazos, que por ahí a veces uno se siente medio bajoneado, se siente mal con la situación que vive coyuntural en su país. Hay que seguir luchando porque finalmente las victorias llegan. A veces tarde, pero finalmente llegan. De eso estamos convencidos. Y a veces también se sienten solos o arando en el desierto, pero fíjate que, como en este caso, producto de la lucha y de la presión social, se encuentran respuestas. Ahora, ¿crees, como lo planteaba y lo problematizaba nuestra corresponsal Sabrina, que cada una de las decisiones de Santiago va aunada a una decisión política dentro de la justicia del país? Bueno, en parte sí lo creo, porque muchas veces los jueces, gran cantidad de jueces en la Argentina actúan por decisión, no por decisión propia, sino porque le indican cómo actuar en base a motivos económicos y a motivos políticos. Sin duda, estos vientos de cambio que se avecinan en la Argentina marcan también que los jueces tienen que empezar a escuchar a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que estamos diciendo basta a este gobierno, ¿no? Y creo que va en ese sentido este fallo, así como otras acciones que también se han dado en estos últimos tiempos y que marcan que los argentinos no queremos vivir con impunidad. Estamos cansados. Hemos pasado mucho tiempo en Argentina con la impunidad, después han venido gobiernos populares y democráticos como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy queremos nuevamente volver a construir una Argentina donde la justicia, la verdad, la memoria sean políticas de Estado. Y sin duda creo que estamos en el camino correcto. Charlie, me queda algo por preguntarte, y específicamente sobre la investigación que ahora de nuevo retoma su cauce. Ya hablábamos sobre los 3 gendarmes que deberán dar su versión, que no fueron llamados en ese momento. Bueno, ahora se llega así precisamente a ese momento para que den su versión. ¿Qué otros aspectos resultarían fundamentales que no se tuvieron en cuenta anteriormente y que ahora, aprovechando esta oportunidad, deben ser puestos sobre el tapete? Bueno, sin duda hay que analizar el documento nacional de identidad que tenía Santiago, que parecía intacto. Supuestamente estuvo más de 70 días en el agua y parecía un documento casi intacto. Hay que analizar los billetes que tenía él también, que parecen casi nuevos. Hay que analizar por qué se fraguaron los libros de actas de la Gendarmería. Hay que analizar los videos que muestran gendarmes ensangrentados subiendo el río. Hay que analizar el celular de Pablo Nocetti, jefe de gabinete de la ministra Bullrich. Hay muchas cosas para analizar. Ojalá los jueces estén a la altura de las circunstancias y puedan avanzar en esta investigación. Mucho todavía entonces por investigar, mucho por conocer en términos de verdad y de justicia. Gracias, Charlie, muy buenas noches. Gracias por estas reflexiones. Muchas gracias y un saludo como siempre a todos los televidentes y televidentas de Telesur, y también agradecerles que son un medio que siempre está informando ante tanta desinformación. Así es. Muchísimas gracias, Charlie. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia. El asesinato de un líder indígena a manos del ejército del país no solo genera dolor e indignación, abre las heridas de uno de los episodios más dramáticos del conflicto armado. ¿A qué nos referimos? A las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos. Tenemos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, la madrugada de este viernes se reportó el asesinato de un joven indígena en el Valle del Cauca, departamento del suroccidente de Colombia. El hecho desató la indignación en la zona, aviva además el temor por el retorno de las ejecuciones extrajudiciales o, como se le conocen en Colombia, falsos positivos. Organizaciones sociales han condenado lo sucedido. Un nuevo episodio de violencia en el Valle del Cauca enciende las alertas sobre el retorno de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Este viernes se conoció la muerte de un joven indígena a manos de soldados del ejército. Se trata de Omar Gusaquillo, quien formaba parte de la Guardia Indígena de Vigilancia Nocturna. El hecho ocurrió en el municipio de Jamundí, zona que históricamente ha tenido presencia de varios actores armados, legales e ilegales. Diego Alexis Vega, otro joven indígena, resultó herido en este mismo hecho y su testimonio fue clave. Según su versión, ambos fueron sorprendidos durante una presunta operación militar en la zona. En la acción alertaron estar desarmados, pero los uniformados abrieron fuego en su contra. Según testigos, el ejército trató de alterar la escena del crimen. En un comunicado, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca denunció la incapacidad del gobierno para garantizar la vida de los firmantes del acuerdo de paz, mientras el Ejército Nacional sigue impunemente con sistemáticas ejecuciones extrajudiciales. Uno de los casos que evidenció tal aberración fue el de las Madres de Soacha. En una populosa localidad del sur de Bogotá, 16 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 2008. Los jóvenes desaparecieron y semanas después fueron hallados por sus familiares en tumbas anónimas a miles de kilómetros de su lugar de origen, donde habían sido enterrados por el ejército como supuestos guerrilleros abatidos en combate. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena, más de 167 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta la fecha. Y seguimos sumando información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán. Gracias, Tatiana. Sí, efectivamente, nuevos hechos victimizantes se dan contra las comunidades indígenas en el país, esta vez en el corregimiento de Villa Colombia, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, cuando las tropas del batallón número 8 de la Tercera Brigada se encontraban en esta región del país haciendo operativos militares contra los grupos armados ilegales. Abrieron fuego y resulta muerto un indígena que responde al nombre de Omar Gusaquillo de la comunidad Nasa. Las primeras versiones de los testigos aseguran que este indígena se encontraba desarmado y que hacía parte de la Guardia Indígena. También aseguran testigos de los hechos que algunos integrantes de esta comisión militar pretendían manipular la escena de los hechos para hacerlo parecer como actos de combate, lo que se configura en una ejecución extrajudicial. Recordemos que desde la firma de la paz con las FARC en el año 2016, para dar cuenta del conflicto que vive esta región del país, alrededor de 160 indígenas han sido asesinados en Colombia. Las organizaciones sociales y de derechos humanos hacen un llamado a los organismos de justicia e investigación para que se esclarezcan de forma clara lo que aquí ocurrió, porque aquí hay involucrados agentes del Estado. Eso es lo más grave, es que se trata, bueno, todo es grave, pero los agentes del Estado es algo muy grave. Federico García Naranjo es nuestro analista, es analista político, analista de medios, también nos acompaña desde Bogotá. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Federico. Sí, enmarcamos en una cantidad de hechos graves. El principal, como bien lo decía, lo recordaba Hernán, tomando la denuncia de organizaciones sociales, es que estamos hablando de un actor legal del ejército colombiano, la mayor alerta que se enciende en el país ante una situación de estas. Efectivamente, se supone que es de esperar por parte de los grupos armados ilegales que cometan de su accionar, por ejemplo, en temas de narcotráfico o de control territorial, cometan agresiones contra la población. Se supone que está en su naturaleza. No obstante, lo contrario se debe esperar de las fuerzas de seguridad del Estado, que se supone están para preservar la vida de las personas, y este tipo de hechos en donde se ven involucrados miembros del ejército, aparentemente en el homicidio de un guardia indígena, pues por supuesto son muy perjudiciales para la propia legitimidad de la institución y en general para el Estado colombiano.
Esa es una situación muy grave que recuerda los hechos que planteábamos en el informe sobre las madres de Soacha. Y allí el asunto de la impunidad, Federico. ¿Cómo entender como sociedad que la verdad probablemente nunca se sabrá? Pues la justicia colombiana se caracteriza por su ineficiencia. En Colombia tenemos alrededor de 97% de impunidad frente a todos los delitos. Por supuesto, los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el pasado y que al parecer se están volviendo a presentar, pues son uno de los hechos más dolorosos dentro del conflicto armado y como crimen de guerra también. Afortunadamente, dentro de la Justicia Especial para la Paz, que es el sistema de justicia transicional que pretende servir para la transición hacia la paz después del conflicto armado, pues muchos militares han pedido acceso a la JEP para contar sus verdades, sus versiones sobre este tipo de hechos, lo cual da la posibilidad de pensar que en un futuro próximo podamos estar esclareciendo, gracias a la JEP, la verdad sobre los falsos positivos y en general sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Pero podría decirse, producto de este nivel de alerta o de preocupación que hay y en esta zona del Valle del Cauca, en general en la comunidad indígena del país, que es un fenómeno o un accionar del ejército colombiano que nunca ha terminado. Pues la zona es bastante problemática. En general los departamentos de la costa pacífica colombiana son departamentos que forman parte de un corredor estratégico que une a la Amazonía con el Océano Pacífico. Entonces allí tienen acción muchísimos grupos armados, incluyendo por supuesto los grupos legales como el ejército y la policía. Es una zona conflictiva, siempre lo ha sido, es una problemática muy compleja y es una zona no solamente donde los grupos armados también atacan y perjudican a la población civil, sino muchas veces las propias autoridades o son cómplices de estos grupos armados o son negligentes o directamente llevan a cabo acciones como la que vimos ayer en el municipio de Jamundí. En cualquier caso, independientemente de lo compleja que sea la región, pues no es excusable por parte de las fuerzas militares y esperamos, por supuesto, una acción de la justicia rápida, pronta, que esclarezca los hechos y que brinde tranquilidad a las comunidades indígenas. Porque es que hay una cantidad de interrogantes. Si las comunidades indígenas, no solamente en el Valle del Cauca, en el departamento vecino, el departamento del Cauca, donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de los líderes indígenas, particularmente de guardias indígenas, exigen protección del Estado. Pero como vemos esta situación, son miembros del ejército que asesinan a un líder indígena. Entonces, ¿en manos de quién debe quedar la protección de la Guardia Indígena y de los territorios indígenas? Pues ese es un debate que viene de hace mucho tiempo. Los propios indígenas se reivindican como los guardianes de la madre tierra y exigen que no transiten por sus territorios actores armados, sean legales o ilegales. Se ha abierto un debate en Colombia acerca de si el ejército tiene o no la potestad de ejercer soberanía en los territorios indígenas, pero es que en estos territorios quien está ejerciendo la soberanía son las propias comunidades. Por supuesto, la situación es compleja porque son territorios ancestrales que han sido reconocidos por la ley. Los indígenas además están organizados, son un grupo de presión muy importante en el suroccidente colombiano y en general en el panorama político colombiano y por eso mismo son víctimas consuetudinarias de la violencia por parte de grupos armados legales e ilegales. Por supuesto, aquí no se trata de aumentar el pie de fuerza o de meter más ejército o más policías, porque el problema no está en la cantidad, está más bien en el rol que cumplen estos organismos de seguridad del Estado, en brindarle seguridad a las comunidades y identificar qué intereses se están defendiendo, si están defendiendo los intereses de las comunidades indígenas, de la población civil, o si por el contrario, por ejemplo, defienden a veces intereses de multinacionales, de terratenientes, que entran en contradicción con los de las comunidades. Claro, y allí también entra el gran asunto del debate que transversaliza la implementación de los acuerdos de paz, después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC. Se retiran de los territorios
y lo que debía copar el Estado en términos de inversión social, con todas las reivindicaciones históricas como educación, como salud, como carreteras, como proyectos agrícolas, etcétera, etcétera, no se da, sino que entonces son todos estos actores armados. Ese es un debate que se mantiene en el centro y está muy marcado por estas regiones indígenas de las que nos estás hablando. ¿Será ya muy tarde para que esto suceda en caso tal de que, por ejemplo, se le ocurra a través de alguna de las acciones del Ejecutivo avanzar hacia allá al presidente Duque? Pues efectivamente, cuando las FARC desocupan sus territorios tradicionales, estos quedan vacíos, y se hubiera esperado que las fuerzas de seguridad del Estado ocuparan militarmente y estratégicamente estos territorios, pero no ha sido así. Realmente quien ha ocupado estos territorios y quien está ahora ejerciendo la autoridad en muchas zonas del país son los grupos armados ilegales, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y otros grupos, digamos, de un corte más bandoleril, más narcotraficante. Y esto, pues, por supuesto, ha distorsionado muchísimo más la situación y ha dificultado la implementación de los acuerdos de paz. No obstante, se dice, por un lado, que eso es producto de la negligencia del Estado, que no ha sido capaz de copar estos territorios, pero por otro lado también hay versiones que sostienen que es una intención por parte del Estado no copar los territorios, permitir que se maneje cierto nivel de conflictividad en esas regiones, tener una especie de caos controlado que le permita, por ejemplo, desplazar comunidades para los grandes megaproyectos, como en el caso de Buenaventura, por ejemplo, sobre el Océano Pacífico. Entonces es difícil la situación porque efectivamente el Estado no ocupa el territorio, no solamente de forma militar, sino con todas sus instituciones, y lo que sí es verdad es que son los actores armados quienes están ejerciendo el control en estas regiones y, por supuesto, son las comunidades las que son víctimas, siguen siendo víctimas de la violencia y del conflicto. Y en esos territorios que históricamente han sido tan golpeados en términos del conflicto armado colombiano. Me queda algo por preguntarte, Federico, y recordamos lo que sucedió hace solamente unos meses cuando el New York Times publica lo que se filtra a la prensa y es el documento que también de nuevo prende las alarmas porque recuerda uno muy similar del primer gobierno del presidente Uribe, donde daban dádivas, vacaciones, un poco más de dinero, reconocimientos y medallitas a los soldados, a los miembros del ejército que tomaran acciones en contra de la insurgencia. Eso derivó, lo recordamos claramente, en los llamados falsos positivos. Había entonces en ese momento un gran revuelo, se criticó directamente al ejército colombiano, dicen que se malinterpretó. Lo que uno se pregunta ahora con todo esto y lo que habría detrás, sobre todo con los testigos, porque allí en ese momento en Jamundí habían testigos donde dicen que hubo un intento de cambiar donde se encontraba el cuerpo del indígena que había sido asesinado, que trataron de ponerle un camuflado de la guerrilla, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta alteración de la escena que se ha denunciado, se pregunta a uno si es que de nuevo por debajo de la mesa hay una situación similar. Pues lo preocupante es que se parece mucho. Si bien durante el gobierno de Álvaro Uribe efectivamente se ofrecían toda suerte de reconocimientos y beneficios a los oficiales y soldados que dieran bajas en combate, y esa situación derivó en un número bastante elevado de ejecuciones extrajudiciales sobre las cuales tampoco hay un consenso. La Fiscalía tiene un número de 3.000, pero las Naciones Unidas en un informe reportan alrededor de 10.000. El hecho es que, independientemente del número, la situación fue atroz y efectivamente en esta ocasión, hace unos meses, se filtró por parte del New York Times esta directiva en el ejército en la que estimulaba a las brigadas a aumentar el número de bajas, asumiendo que el número de bajas es el indicador más importante para la medición del éxito operacional. Es lo que en inglés se denomina body counting o conteo de cuerpos. Lo cual, por supuesto, es una doctrina que ya ha demostrado su ineficacia, porque no necesariamente quien mate más enemigos es quien va ganando la confrontación, y al contrario, en búsqueda de este reconocimiento por parte de los oficiales superiores, pues muchos miembros de la institución incurrieron en estas ejecuciones extrajudiciales. Lo que se estaba haciendo con el indígena en el Cauca de intentar alterar la escena del crimen, o lo que se hizo con el exguerrillero Dimar Torres, que fue algo similar. Estaban los militares intentando enterrar el cuerpo con su moto, pues da sospechas de que estemos incurriendo en situaciones similares a las del decenio pasado. Es muy preocupante
si bien el Estado colombiano es un Estado que se ha caracterizado por violar consuetudinariamente los derechos humanos, el caso de los falsos positivos fue especialmente aberrante y por supuesto pues preocupa a todas las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil en general, pues que se estén otra vez bajo la égida de nuevo de un gobierno de corte uribista en una situación similar. Afortunadamente se supo, afortunadamente hay ahora más redes sociales, una sociedad más conectada, con más movilización, y se logró... Federico, y afortunadamente habían testigos, ¿no? Afortunadamente habían testigos de la misma comunidad, claro, que salen corriendo a tratar de proteger precisamente la escena del crimen. Exactamente, en ambos casos las comunidades se movilizan rápidamente y logran impedir que los militares hagan esta manipulación de la escena del crimen. Entonces, por supuesto, aquí se pone en evidencia que son las comunidades y la sociedad las que se tienen que movilizar y exigirle al gobierno que cumpla con su deber de respetar los derechos humanos. Muchísimas gracias por ese análisis, Federico. Un placer como siempre. Buenas noches. Un placer, Tatiana. Un saludo a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos hasta Perú. En Noticia Perú, todos que se vayan, o mejor, que se vayan todos, tal cual así lo dijeron. Hasta la madrugada, miles de personas estaban en una movilización en Lima, llegaron de distintas partes del país exigiendo elecciones anticipadas y se suman así a una petición de hace 2 meses del presidente no electo Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué se opone el Congreso? ¿Qué mayorías? ¿De quién están? Muchas preguntas por responder. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, hasta la madrugada de este viernes se escuchó que se vayan todos. Diversos sectores salían a las calles en Lima en exigencia de un adelanto de elecciones generales. La exigencia tiene nombre propio, el Congreso de la Nación. A ellos les piden que dejen la politiquería y que se debata seriamente el adelanto de elecciones pautadas para el año 2020. La propuesta inicial anunciada por el presidente Martín Vizcarra desde el pasado 28 de julio suma sectores sociales y resta apoyo político. El presidente Vizcarra justificó la indignación de la ciudadanía ante lo que afirmó es la gestión del bloque mayoritario del Congreso. Congresistas. Acá pues con mi padre hemos venido a marchar por la lucha del pueblo. Acá todos queremos libertad, queremos igualdad en este país y mediante la lucha y con la voluntad de todo el pueblo unido lo vamos a conseguir. Todo el país se está volcando a las calles para exigir el cierre del Congreso y exigir que se cumpla el compromiso que hizo el presidente Vizcarra en el 28 de julio, lo que es el adelanto de elecciones de 2020, porque de una por todas hay que expulsar a los mafiosos corruptos que están en el Congreso, que han hecho mucho daño al país. Vamos a desmenuzar este asunto de manera política con cada uno de los actores, con sus intereses, por qué sí, por qué no. Conversamos para ello con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción de Perú, abogado magíster en relaciones en ciencias políticas, especialista en reformas del Estado. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Así que si ponemos sobre todo los jugadores en el tablero con la intención o no, los intereses o no que se están jugando, el primero es el presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es su intención para llamar a una elección anticipada? ¿Será que está cansado por una situación adversa para él en términos políticos cuando de hecho no fue electo en las urnas? Bueno, sí, esa es una primera lectura real de la situación, es decir, Martín Vizcarra no fue electo, él tomó el poder tras la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vinculado con presuntos actos de corrupción, igual que buena parte de los últimos presidentes de mi país, lamentablemente. Y el señor Vizcarra, sin embargo,
digamos, en los últimos meses, ¿no? Ha tenido un incremento en su popularidad, un incremento importante en su popularidad, una aceptación de las medidas que ha tomado a raíz de algunas noticias que han alborotado el ambiente político y el ambiente judicial por acá. Entre otras cosas, por ejemplo, noticias relacionadas con corrupción muy intensa dentro del sistema de justicia, y eso además en el marco de una mega investigación por los casos vinculados a la trama de corrupción de la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas consorciadas con empresas peruanas. La posición del Ejecutivo, la posición del gobierno específicamente en relación a estos temas, le ha valido un incremento en la popularidad de Vizcarra, que sin embargo se ha encontrado con un bloque monolítico en el Parlamento que impide cada una de las reformas que el señor Vizcarra anuncia, ¿no?, para combatir la corrupción o para tomar medidas urgentes frente a algunos problemas también urgentes. Entonces, claro, de un lado esta posición de no haber sido electo, y de otra, creo yo, más contundente, la situación de tener permanentemente una barrera de acceso en el Parlamento. Recordemos que el Parlamento es mayoritariamente fujimorista, es decir, está compuesto por congresistas que fueron o que todavía recuerdan al dictador Alberto Fujimori como un buen presidente, y que digamos, añoran sus medidas, ¿no?, y su impronta autoritaria, y digamos, desde esa óptica han petardeado cada una de las iniciativas del presidente. Julio, cuando nos hablas de esta mayoría monolítica, evidentemente es Fuerza Popular quien está en el Congreso. Uno también se pregunta si hay allí también una sensación, un tufo, digamos, de venganza porque Keiko Fujimori está tras las rejas. Sí, claramente esa fue inicialmente, además, ¿no?, la razón por la cual enfilaron tempranamente desde el Parlamento los miembros de Fuerza Popular sus baterías contra Pedro Pablo Kuczynski, y lograron su vacancia, más allá de que la mereciera, por cierto. Sin embargo, eso se ha extendido hacia el gobierno de Vizcarra, que empezó muy tibio en su relación con el Parlamento, es decir, igual que Kuczynski, que era básicamente un aliado, o intentó ser un aliado del fujimorismo, Vizcarra en sus primeros meses también lo fue, o fue un personaje muy tibio que no confrontaba, hasta que empezaron a aflorar estos problemas judiciales de muchos de los miembros de la bancada fujimorista, y Vizcarra y su gobierno tomó una actitud más enfática, se enfrentó abiertamente a representantes muy venidos a menos en el imaginario colectivo del país, representantes de Fuerza Popular en el Parlamento, y eso le supuso además además de este sentimiento de venganza por la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones de 2016, un nuevo ánimo de confrontación muy intenso que no ha parado en los últimos meses y que ha por momentos generado una sensación de desgobierno, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones más poderosas por la que Vizcarra ha tomado la decisión, creo yo, bastante estratégica, si se quiere, porque de solicitar el adelanto de elecciones, de pedirle al Parlamento que se discuta una modificación de la Constitución para modificar las elecciones, adelantar la fecha de las elecciones para el 2020, cuando serían en el 2021. Sí, esto, por lo que dices, pareciese entonces que Martín Vizcarra ha ganado las calles en esta pugna, cuando hemos visto movilizaciones, particularmente en este año 2019, muy multitudinarias. ¿Ha ido ganando entonces Vizcarra las calles en su propósito, en su estrategia? Es cierto, Vizcarra tiene un respaldo inédito en los últimos años en relación a los presidentes que han pasado por este país. Tiene que ver con el hecho de no haber sido elegido y no haber empezado el gobierno y tener poco tiempo también en él. Sin embargo, Vizcarra tiene un problema, no tiene un gabinete político que lo contenga,
no tiene una bancada dentro del Parlamento que haga un contrapeso a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, y todo su peso lo sitúa sobre la gente en las calles, pero la gente en las calles le viene exigiendo tomar medidas bastante más drásticas incluso que el anuncio del adelanto de elecciones. Aquí, constitucionalmente, es posible que si hay una censura a 2 gabinetes de un gobierno, el presidente puede eventualmente cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Y ya ocurrió en este periodo de gobierno que se ha censurado un gabinete. El presidente Vizcarra podría, ¿no es cierto?, tomando varias de las medidas que ha enviado al Parlamento, hacer cuestión de confianza si estas medidas no se aprueban en el Parlamento, y sin embargo ha decidido no hacerlo, y ha tomado la decisión finalmente, que es una decisión bastante menos audaz, ¿no?, que la de solicitar la cuestión de confianza, esperar que se la nieguen y cerrar el Congreso, ¿no? Y eso puede, de alguna manera, disminuir su cercanía con la gente. Entonces yo creo que en este momento Vizcarra está jugando contra el tiempo, sabe que no tiene, insisto, ni un gabinete político que respalde sus medidas, ni una bancada en el Parlamento que apoye también en las medidas que se envían al Parlamento. Claro, ahora fíjate también, sí, ahora también resulta bastante paradójico, porque si vemos movilizaciones como las de ayer, como las de anoche, que terminaban precisamente esta madrugada, pidiendo al lado del presidente, ¿no?, en este eco de resonancia, unas elecciones anticipadas. También hemos visto movilizaciones multitudinarias en contra de las medidas que él mantiene de carácter neoliberal, que ahogan y que afectan tanto al pueblo. Recordemos solamente lo que sucede, por ejemplo, con Tía María. Así que también eso resulta bastante paradójico, y allí va mi pregunta después de este panorama que ahora te planteo. Unas elecciones anticipadas, ¿qué podría, en términos de beneficio para el pueblo, llevarle a la nación? Es muy difícil hacer una predicción de qué pueda pasar en unas elecciones en menos de un año o en un año, en el 2020, porque el panorama político en este país lamentablemente es muy complejo. En este momento no se perfila ninguna alternativa progresista, por ejemplo, con la suficiente contundencia o aceptación, pero digamos, lo que sí ocurre en este momento, ¿no?, es un desmedro de las fuerzas políticas más conservadoras, que están básicamente asociadas a Fuerza Popular. Fuerza Popular, el partido fujimorista, ha sufrido un revés enorme en los últimos años, diría yo, con mucha más intensidad en los últimos meses, de su aceptación popular. Y eso sí podría verse reflejado claramente en unas elecciones anticipadas en el año 2020. Sin embargo, insisto, es muy difícil presagiar qué podría pasar. Aquí la figura del outsider es muy añorada por los electores cada vez que entramos a etapas electorales. Alguien que arremete, digamos, en los últimos meses de las elecciones como un caudillo que puede venir a salvar a la gente, ¿no? Y eso lamentablemente es perfectamente posible otra vez. Así que instalar lo que ya se había planteado desde el gobierno, desde el plan progresista de las elecciones en las que gana Pedro Pablo Kuczynski, de un frente popular que se había establecido producto de alianzas de progresistas y de izquierdas, de una Asamblea Nacional Constituyente, queda totalmente alejado de esta realidad política. Bueno, la izquierda ha tratado de recomponerse en el último tiempo. Por cierto, creo que la cara más visible de esa alternativa progresista y de fuerzas de izquierda es sin duda alguna Verónica Mendoza. Sin embargo, no hay, que además obtuvo el tercer lugar en las elecciones del 2016 con una importante representación parlamentaria, que sin embargo después se dividió en 2 partidos que ahora están enfrentados y que no necesariamente votan en unidad en el Parlamento, y que por lo tanto no pueden hacer tampoco ningún contrapeso importante al fujimorismo mayoritario en el Parlamento. Entonces eso se ve reflejado también
en las opciones de la candidata, eventualmente Mendoza, aun cuando en este momento esa izquierda trate de recomponerse y trate también de ubicarse un poco más al centro para tener un espectro más amplio. Es difícil saber si eso va a tener algún resultado. Yo diría que lo más lógico es que lamentablemente surja la figura de un outsider nuevo, ¿no? o alguien viejo que haga sus veces, y lamentablemente tendremos seguramente a una persona de esas características tentando la presidencia con mucha opción. Un escenario político muy complejo de cara al año 2021, si es que por decisión del Congreso se mantiene entonces el calendario electoral. Muchísimas gracias, Julio. Un placer y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @EsNoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Será hasta el próximo lunes. Recuerden nuestra cita con el análisis de coyuntura aquí en Es Noticia. 8:39 hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces sigan con nosotros.